Buenas tardes, voy a agradecer a la Unión Obrera Metalúrgica que nos recibe en este espacio que ha recuperado del régimen de usura internacional que tiene como objetivo, a través de la División Internacional del Trabajo, de subordinar a la Argentina a ser mero proveedor de materias primas sin valor agregado y que se dedica a bombardear nuestras fábricas, nuestro trabajo a diario. Y quiero agradecer a la Unión Obrera Metalúrgica que en este taller, donde en algún momento se produjo valor agregado nacional, se dio este primer paso de recuperación y nos comprometemos, los que somos metalúrgicos de esta patria, y que en los tornos, en las fresadoras, en los cepillos, en las piedras de rectificado, encontramos los medios para transformar la materia y realizar también aquello que es la cultura nacional, que no son solamente las artes, sino también aquellas cosas que son de utilidad para todos los argentinos. Y allí nosotros, al realizar nuestra labor, también alimentamos la cuarta bandera del peronismo, que es el nacionalismo cultural, que no lo hacen solamente los artistas, sino todos los artesanos y los técnicos que nos ganamos el pan en fábricas como esta, a lo cual comprometemos poner la fuerza de trabajo necesaria para que aquí se escuche nuevamente el grito de las amoladoras, el tronar de los balancines, el crepitar de las máquinas de soldar y ese exquisito olor que es el de la viruta quemando en las herramientas de los tornos. De Naides sigo el ejemplo, Naides a dirigirme viene, yo digo cuanto conviene y quien en esta huella se planta, debe cantar cuando canta, con toda la voz que tiene. Es el sentido profundo de la libertad, es el sentido profundo de la libertad que en la Biblia gaucha, así como el general Perón, manifestó que la doctrina nacional justicialista la encontró en el seno del pueblo y no fue producto de su idea, sino de la observación objetiva del alma del pueblo argentino. Hay otro filósofo conductor, que es Alberto Buela, que ha encontrado la teoría del disenso en estos simples versos gauchos de nuestra Biblia de argentinos. Ahí está el sentido profundo de la libertad del criollo y desde ahí nosotros remontamos con nuestros moros pampa la inmensidad de nuestra patria. El modelo argentino para el proyecto nacional no es hacer doctrina sobre doctrina, porque hace muchos años, por lo menos 50, que hay algunos que se han fabricado un oficio que es hacer doctrina de doctrina, los doctrinarios. No ha pasado nada, no ha dado ningún resultado. El país está totalmente en manos extranjeras y la Argentina, al igual que Alemania, es un país ocupado. Nosotros resistimos la ocupación imperial anglosajona de nuestros principales enemigos, que son Estados Unidos e Inglaterra, con el general Perón, que no quiso arreglar, que no se quiso subordinar al acuerdo de Yalta entre los yanquis, los rusos y los ingleses. Pero cuando el general Perón pasa la inmortalidad y el golpe que se da contra la primer mujer presidente de la historia de la humanidad, que es Isabel Martínez de Perón, María Estela Martínez de Perón, que preclaramente dijo: el golpe no es contra mí, el golpe es contra las chimeneas que levantó Perón. Allí sí sobrevino los términos de Yalta. En un avance moderno de la tecnociencia y de las fuerzas del capital, para lo cual ya estaba creado otro instrumento de usura internacional, que no es solamente el prestamista, que es la figura más clara para cualquiera, pero el usurero universal no es meramente aquel
que presta dinero para vivir de la miseria del otro. El máximo nivel de usura es la usura espiritual. Esa usura espiritual nosotros la vemos a diario, incluso en el barrio. Y no estoy hablando de dinero ni de propiedades, estoy hablando de aquellos que viven de la miseria de los demás, de la miseria del alma, de la carencia del espíritu, de la falta de... Porque el ángel caído es la imagen plena y total de la decadencia, que nunca termina de caer, que siempre puede caer más y puede precipitarse como un rayo hacia un fondo infinito. Y sobre la base de esa usura espiritual está la usura material, que es el prestamista, que puede verse en los organismos multilaterales de crédito, en las grandes corporaciones financieras internacionales, pero también se pueden ver en otros regímenes, que es necesario que los argentinos estudiemos, nos preparemos, porque Perón lo dijo claramente en algunos elementos de la doctrina. Perón decía, para conducir es necesario sentir y comprender. Pero aquel que siente va a tener que estudiar para comprender, porque no le va a alcanzar con sentir. Y aquellos que solamente comprenden, si es que no sienten, que le pidan a Dios que los haga buenas personas. Porque esos que comprenden son los que gobiernan la Argentina hace 50 años, porque boludos no son. Saben lo que pasa, pero no sienten. Entonces, los cuadros peronistas, la militancia peronista, los justicialistas, los nacionales, los peronistas de Perón, pero también los radicales de Hipólito Yrigoyen, que constituimos la gran mayoría nacional, donde se resumen todos los nacionalismos, porque los nacionalismos de capilla nos han convertido en más de 30 republiquetas americanas, más el justicialismo sintetiza a todos los nacionalismos y el radicalismo también. Por algo Perón, en un acto no solamente de enorme generosidad, sino de comprensión trascendente de la unidad de los argentinos, le ofrece a Balbín en el 70 integrar el gobierno y constituir un gobierno de unidad nacional. Nosotros ganamos con el 63% de los votos, los radicales sacaron el 20% y el 10% restante, menos del 10%, el 7% estaba repartido entre 10 fuerzas más, no tenía ninguna relevancia. Esto indica de que el 85% del pueblo argentino había elegido en el 70 el signo nacional. El 85% del pueblo argentino. De cada 4 votos que sacamos nosotros, los radicales sacaron 1. Pero sin embargo Perón, sabiendo que eso iba a ocurrir, lo hace igual. Se opusieron casi todos a la iniciativa de Perón, no solamente los radicales, muchos peronistas también. Pero en este aspecto, la comprensión del cambio y la transformación, que es producto de la Revolución Francesa, que es la cuna de todos los males que sufrimos los que somos los verdaderamente occidentales, que somos los hispanoamericanos. La Revolución Bolchevique, la Revolución Tecnotrónica. Es necesario que podamos nosotros actualizar esos términos, porque la doctrina puede durar y trascender durante décadas o siglos. Mas el modelo argentino para el proyecto nacional, ese sí es el campo de actualización en el cual hay que trabajar, porque no es hacer doctrina sobre doctrina. Estas formas de la usura en la División Internacional del Trabajo son las que determinan que solamente las naciones del norte son aquellas que van a producir industrialmente y quedarse con el trabajo y el alto valor agregado, y los salarios industriales, que son los salarios mejores pagos. Mientras que los países como la Argentina deben ocupar el rol de abastecedores de materias primas
Eso también es una forma de la usura. El régimen de obsolescencia programada fue advertido por Perón en el modelo argentino sin utilizar el término obsolescencia programada, pero Perón ya estaba explicando que había técnicas de producción que fabricaban productos que tenían una corta vida, un pronto vencimiento, para tener atrapado a los pueblos en un ciclo de producción inútil y de consumo absurdo, por lo cual tener que producir para consumir y atraparlos en la cárcel material del demiurgo y no poder ejercer la libertad que se realiza en el tiempo libre. Entonces, el modelo argentino para el proyecto nacional, por el cual hemos levantado hace 50 años de que Perón lo lanza el 1 de mayo del 74, volvemos a levantar esa bandera para llevarla adelante hacia la victoria, hasta que en esta patria vuelva otro criollo a mandar, y que mediante la movilización total del trabajo, por fuera del dominio extranjero que nos pretende imponer a nosotros una condición colonial, dentro de la División Internacional del Trabajo, dentro del régimen de obsolescencia programada, dentro del régimen de propiedad intelectual de las patentes, que quememos todos esos papeles que son el contractualismo utilitarista, materialista, nominalista y ateo del inglés, para que los argentinos, con nuestra propia ley, que es la ley de argentinos, que es la preferencia por nosotros mismos, como criollos que somos, nos lancemos a la movilización total del trabajo, que es la fuerza espiritual del pueblo trabajador, para alcanzar el pleno empleo en un gobierno nacional justicialista en apenas 4 años de gobierno. Esta es la tarea del momento. No hay libertad posible para los argentinos si no hay una condición total de pleno empleo. Pero el pleno empleo es apenas el dato estadístico que indica que todos tienen trabajo. Porque ya hemos visto falsificaciones del peronismo que vuelven a reorganizarse en este momento para presentarse como una nueva falsificación bajo la doctrina del mal menor, donde aquellos que comprendieron que podían volver como mal menor ahora han convertido el mal menor en doctrina y le van a permitir, así como lo hicieron con Macri, le van a permitir a Milei hacer todo el mal que esté a su alcance para luego, con el pueblo argentino nuevamente golpeado y vencido, ganarse el favor en las urnas del pueblo después del castigo. Entonces, la pedagogía del dolor, con la cual vamos todos los argentinos a aprender con mucho dolor el grave error que se ha cometido, no garantiza la pedagogía del dolor que podamos nosotros avanzar a un proyecto que nos abrace con amor y justicia en la organización total del trabajo, la familia argentina y la educación para nuestros niños. No hay garantías de que el dolor nos haga mejores. Se va a aprender seguro, pero es necesario constituir, no digo construir, digo edificar, en el profundo sentido cristiano de la palabra. Edificar. La verdad que edifica. No la verdad que destruye a martillazos a los demás, sino la verdad que edifica. El buen consejo, la herencia para un hijo gaucho, el buen consejo de criollos que edifica el porvenir. Pibe, cuidado con lo que estás haciendo. Sos demasiado joven. Cuando cumplas 40 te vas a querer matar con lo que hiciste. Hay que hablarle de verdad a nuestros pibes. No hay que castigarlos ni señalarlos, pero sí hay que corregirlos, sí hay que llamarlos a la sensatez y sí hay que reivindicar el consejo de los viejos. No se puede permitir que en esta demagogia que ha constituido la dictadura de los niños se pongan todos los valores en la juventud como si los viejos no valieran nada.
Esto es la sociedad de la cancelación y el descarte. No lo podemos permitir. Porque cuando uno es joven tiene energía, tiene muchas ganas, pero no quiere decir que tenga sabiduría. Flaco favor nos hacen los abuelos mierda del peronismo con sus consejos envenenados de hacete amigo del juez. Pero no son todos abuelos mierda. Hay otros que son hombres dignos e íntegros del país, que son los que nosotros tenemos el deber de dar a conocer. Como no se va a menos que aprender, pero no garantizar ninguna transformación mediante la pedagogía del dolor, hay que edificar, hay que constituir, hay que pasar de la aglomeración popular a la constitución orgánica del pueblo. Aglomerarse es lo primero. Todos los que estamos aquí hoy estamos aglomerados. Nos hemos reunido, nos hemos juntado, pero hay que pasar a otra instancia de orden superior. Tiene que ser la doctrina nacional de los argentinos aquella que de la aglomeración nos permita pasar a una fase de tipo superior, que es la fase orgánica, para que entre los distintos componentes y elementos que constituyen la heterogénea tabla periódica de los elementos argentinos, de todos los átomos que constituyen el ser nacional, podamos nosotros constituir una solución de una única fase. Así como cuando nosotros echamos azúcar en el agua y se disuelve en una única fase, el azúcar no deja de ser azúcar y el agua tampoco, pero es una sola fase. Esa sola fase es el pueblo con una institución criolla que el pueblo argentino demuestra, incluso votando a sus propios enemigos, que sirven a la usura internacional, de que el pueblo argentino hay una institución criolla que no entrega. El pueblo argentino puede decir, hay que quemar el Congreso, con todos los diputados y senadores adentro. Eso lo puede decir un peronista, lo puede decir un radical, lo puede decir un nacionalista, lo puede decir, no sé, uno de izquierda, un anarquista. Pueden decir el pueblo argentino de cualquier tipo de signo político que sea, hay que quemar la casa de gobierno. Hay que llevar cuerdas a la Plaza de Mayo y colgarlos a todos de los árboles. Son cosas que se escuchan en la calle. No digo que ustedes las digan, pero yo las escucho. Y creo que ustedes también. Pero hay una institución criolla que el pueblo se resiste a entregar. Puede quemar la Casa Rosada y el Congreso de la Nación, pero hay una institución criolla de signo espiritual que nunca vamos a entregar, que es el aclamatio, que es la aclamación. Perón no gana el 24 de febrero de 1946. Eso es un trámite burocrático administrativo. Perón gana el 17 de octubre de 1945. Si nosotros sabemos reconocer que hay una institución criolla que está en el corazón de todo argentino, tenemos que marchar a que el cabildo de los argentinos sea el cabildo de la aclamación. Esa es nuestra institución y el encuentro multitudinario de ese cabildo es el camino interior de cada uno de nosotros hacia la edificación de mediante volver a reunir las lanzas nacionales, pasar por las aguas bautismales de la doctrina nacional, alimentando con proyecto el modelo argentino para el proyecto nacional de todas esas lanzas nacionales, de manera natural, por ley orgánica, por ley natural. Una de esas lanzas se constituye en la lanza mayor de todos los argentinos. Dice Ricardo Iorio, es la lanza y es la sangre del caudillo la que mueve mi motor. Por eso, en el modelo argentino, el trabajo a construir tiene que estar no solamente en la lectura y en el dejarse impactar por la doctrina de Perón. Tanto la comunidad organizada, tanto el manual de conducción política, tanto el modelo argentino y todos los textos de Perón, la hora de los pueblos, la fuerza del derecho de las bestias y un sinnúmero de textos de Perón que son tantos que uno no los recuerda todos. Eso para los que dicen que el peronismo es una cosa así nomás de tradición oral.
El marxismo-leninismo castrista, con conducción de gobierno en la Argentina, dice que el peronismo es así nomás. Cuando Perón además dejó todo por escrito. Y eso tiene signo superior. No solamente es un realizador, también es un filósofo conductor. Entonces, en la contemplación y el dejarse impactar por la doctrina sin cuestionarla, porque es como la lectura del Evangelio, uno no puede pensar que el Espíritu Santo va a entrar en uno si uno lee el Evangelio tratando de cuestionarlo. Uno tiene que dejarse impactar, tiene que abrir verdaderamente el corazón, el alma, estar con total disposición para el impacto. Y de esa manera tiene que haber un trabajo de edificación, porque Perón, cuando convoca a los argentinos al modelo argentino, como hoy planteó Noelia en el inicio, presentarnos con las manos desarmadas, con los espíritus desarmados, porque hay que reemplazar la agresión por la idea, y debe ser la idea la única arma de lucha entre los argentinos, porque para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Tiene que ser en el modelo argentino la edificación de ese proyecto, porque es no solamente el testamento político de Perón, es el llamamiento que nos hizo y al cual evidentemente hace 50 años que nadie acude. No se ha acudido al llamado de Perón. Perón llamó a los argentinos. Entonces es el tiempo de acudir al llamado de Perón. Es el tiempo de decir nosotros, los criollos que nos reunimos a lo largo y ancho de la patria, la base del pueblo argentino, nosotros los trabajadores, aquellos que en los consejos para el proyecto nacional tenemos que presentarnos frente a los argentinos, frente a Dios y frente al general Perón y decir, acá estamos, general, para cumplir con el llamamiento que usted nos ha hecho. Y esto es lo que hemos traído, el esfuerzo de nuestro propio trabajo, lo que nuestras manos laboriosas pueden dar para esta patria. Ese es el camino de edificación. Alberto siempre plantea que el peronismo tiene en su concepción comunitaria, porque el peronismo es un comunitarismo. Yo creo que el peronismo es un cristianismo criollo, es la forma criolla de los argentinos de ser cristianos, porque el concepto de justicia social remite claramente a ello, pero también el concepto de soberanía. Ustedes pueden recordar que en el Evangelio de Mateo, ante la llegada de nuestro Salvador Jesucristo, Mateo dice, nos ha nacido un niño, se nos ha dado un niño, sobre sus hombros reposa toda la soberanía. Nuestra idea de soberanía no es la idea de un nacionalismo imperialista, no es la soberanía de ejercicio de dominio sobre los otros, sino es el dominio total del espíritu del hombre. Y entre la comunidad organizada que nosotros buscamos alcanzar y el individuo, en el medio de ese proceso, hay otro alemán, Carl Gustav Jung, que plantea que hay un proceso que es la individuación, donde yo afirmo mi ser, afirmo mi propia persona, mi yo, mi personalidad, pero solo lo puedo hacer junto al otro y en el otro. No puedo yo ser solo aislado. Yo puedo afirmarme incluso en mí mismo, en mi propio ser, pero junto al otro. Entonces ese camino de individuación, que no es el camino del individualismo, es el camino de libertad que el argentino preserva en su personalidad, pero que solo la puede realizar en una comunidad que está organizada. Y para nosotros la comunidad organizada tiene que tener como eje rector el trabajo, porque el hombre sin el trabajo no es nada. El hombre sin trabajo es un alienado. El hombre que no tiene trabajo es un desesperado. Es un hombre que no tiene mañana. Todos los días son el mismo día. Todos los días son iguales a otros. Entonces, para nosotros significa que en los términos en el cual el mundo está predicando desde Inglaterra y que aquí tiene sus reproductores ideológicos, diciendo que estamos en la era del fin del trabajo,
Incluso hay dirigentes de los movimientos sociales que plantean, reuniendo desocupados, le dicen a los desocupados que reúnen en los movimientos sociales que vivimos en la era del fin del trabajo. Es grave la equivocación. Hay que corregir. No creemos que haya mala intención, porque quien dedica el tiempo propio a los demás, evidentemente debe ser por un sentido solidario y de trascendencia espiritual. Pero eso no quiere decir que las ideas sean pésimas. Y si las ideas son malas, hay que señalarlo. No porque nosotros nos creamos mejores, sino porque lo que es necesario es otra cosa. Entonces no vivimos en la era del fin del trabajo, vivimos en el dominio del usurero, que es el que nos quiere dejar sin trabajo, porque el usurero en definitiva lo que quiere es tomar nuestra libertad, y quitarnos el trabajo es esclavizarnos y depender de la ayuda y la dádiva de la conducción política del Estado, que ha constituido una nueva oligarquía en la Argentina. Todos conocemos la oligarquía terrateniente poseedora de la tierra. Bueno, hoy hay una nueva oligarquía que es la poseedora del Estado y vive de las rentas del Estado. Entonces ese orden oligárquico es el que los hace sentirse más que nosotros. Ellos creen que son más que nosotros, que ellos son los que nos dan derechos. Fíjense la falsificación del peronismo actual. Ellos son los que nos dan derechos. ¿Dónde se ha visto? Nosotros aprendimos que nuestro pueblo fue conquistando los derechos. Y además los derechos que ellos dicen dar a nosotros no nos sirven ni para limpiarnos el culo. No tienen ningún tipo de utilidad práctica los derechos que nos dan. Que se los guarden todos. No los necesitamos. Nosotros tenemos que volver a la Argentina de las obligaciones. No militar la Argentina de los derechos. Tiene que haber un cambio de signo rotundo. Hay que girar 360 grados el timón del barco y tomar otra dirección, otro rumbo de navegación. Hay que volver a la doctrina no de los derechos, sino de las obligaciones. Cada argentino tiene que producir por lo menos lo que consume. Cada argentino tiene que producir por lo menos lo que consume. Y la conducción de gobierno tiene que velar porque cada argentino pueda ejercer el libre derecho a trabajar. Y para hacerlo tiene que nacionalizar el comercio exterior y la banca. Tiene que nacionalizar el comercio exterior y la banca. Y eso se hace a través de un instrumento material, que es la Marina Mercante. No es una oficina donde se realizan operaciones comerciales con escritorios, secretarias lindas y computadoras, que es el único hábitat en el cual la conducción concheta sabe vivir. Es otro el orden, es el orden de la industria naval, de los astilleros, de los talleres metalúrgicos, de la grasa, las chispas y el estruendo. Ese es el orden industrial de la vida, porque en el tronar, como decía en algún momento los fundadores de Forja, de la Fuerza Oriental, Fuerza de Organización Radical de la Joven Argentina, o algo así. Decían, ¿por qué Forja? Y porque un país haciéndose tiene el sonido de una forja, tiembla el piso, retumba la patria. Hay que volver a hacer retumbar la patria. Y esa es la tarea de nosotros, los trabajadores. Entonces la nacionalización del comercio exterior tiene un instrumento y un vector estratégico físico que es la Marina Mercante. No existe la nacionalización del comercio exterior si no hay Marina Mercante, porque las cargas viajan en buques y las naciones que no tienen Marina Mercante dependen de las naciones que navegan. Y nunca vamos a ser una nación independiente si no tenemos una poderosa marina mercante que determine el intercambio con las naciones del mundo y no solamente se apropie del flete marítimo. Hay algo que está totalmente por fuera de la imaginación de la actual clase política argentina. Las multinacionales de comercio exterior se apoderan de la renta comercial, no solamente del flete. Nadie hace un negocio por menos del 5% porque no tiene mucho sentido moverse por menos de un 5% de margen.
Pero nadie tampoco quiere pagar por el comercio más de un 35% de comisión. Entonces, entre el 5 y el 35%, evidentemente hay un número que nadie de los que estamos aquí conoce, porque no tenemos los balances de Cargill, de Continental, de Dreyfus, de Archer Daniels Midland, de Costco, de Hamburg Sud, de Mediterranean Shipping Company, de la Compañía Maritime de Fantemont, de ninguna naviera internacional. No sabemos cuál es esa tasa de ganancia comercial, pero que la hay, la hay. No son el Ejército de Salvación, no son Cáritas Internacional, no son la Cruz Roja. No lo hacen por amor a la humanidad, como dice Alberto Abuela, de la humanidad. Y tampoco es como dice esta actual clase política resignada, que dice que no existe el bien y el mal, sino que hay intereses. ¿Más qué intereses? Esto es la lucha del bien contra el mal, viejo. Y los argentinos nos tenemos que alinear en el bien. No es meramente intereses. Hay guerra espiritual y hay que alinearse en el bien. Y alinearse en el bien significa ser primero soberanos, porque nadie que no sea soberano puede predicar el bien. La libertad es condición necesaria de la moral. Quien no es libre no puede tener actos morales. Entonces, la libertad es condición necesaria de la moral. Y para que el justicialismo sea un abrazo de amor y justicia a todos los pueblos y naciones del mundo, tenemos que los argentinos ser libres, porque no vamos sino a poder abrazar con amor y con justicia a nadie, porque siendo esclavos no podemos realizar los actos morales, como nuestra santa Eva Perón lo realizó con el pueblo español, manifestando que siempre que exista una espiga de trigo en el campo argentino, los argentinos la compartirán con sus hermanos españoles. Fíjense cómo Evita rompió el bloqueo de Inglaterra y Estados Unidos contra España, que estaba castigada por su tercera posición, que no es la misma que la de Perón, tampoco la de los alemanes, ni la de los italianos, ni tampoco la de los libios, ni tampoco la de los egipcios. Son de tercera posición, pero nosotros tenemos el mejor. El nacionalismo que anda buscando despejarse en Italia, en Alemania, en España. Muchachos, vengan acá, vengan a Perón. No pierdan más el tiempo. Perón es el mejor de todos. Es superior en rango, no solamente en jerarquía. Es en rango superior, es de otro rango, no solamente de jerarquía. Vieron que hay escuela de suboficiales y hay escuela de oficiales. Dentro de la escuela de suboficiales hay jerarquía, ¿verdad? Dentro de la escuela de oficiales también hay jerarquía, pero hay otra cosa que es el rango. Y en términos militares, cuando nosotros vemos que existen las Fuerzas Armadas en mando y comando, el comando son las tiras. ¿Quién tiene razón? El que tiene más tiras. ¿Qué orden se cumple? El que tiene más tiras. Pero hay otra cosa que es el mando. Y el mando se tiene o no se tiene. Y el mando está asociado al rango. Es superior que al orden jerárquico. Entonces, en el rango nos destacamos nosotros por tener una doctrina de signo universal. La nacionalización del comercio exterior con el flete marítimo nos tiene que a nosotros permitir que sobre los 90.000 millones de dólares de exportación y los 90.000 de importación, si la mitad de los fletes marítimos que corresponden a la Argentina lo hacemos con buques de bandera nacional, no solamente tenemos que facturar 5.000 millones de flete marítimo, que entre 5 y 7.000, que es lo que se está facturando ahora en manos de las multinacionales. Ese flete marítimo hoy es equivalente a los pagos del servicio de la deuda externa. Toda la clase política, la casta, la anticasta, no importa, todo dice que faltan dólares, que el Fondo Monetario, ahí está la guita, en el mercado de fletes internacionales. Y además el 30% de la facturación de exportaciones e importaciones son 30.000 millones de dólares en el caso de las exportaciones. Y son otros 30.000 millones de dólares en el caso de las importaciones. Hay que ejercer la actividad. El rol subsidiario que tiene el Estado argentino en la concepción justicialista es aquel por el cual el Estado se ocupa de las cosas que la comunidad por sí misma no puede realizar. Bueno, eso es una parte. Los productores de corderos de Guatraché al sudeste de La Pampa
que hacen los mejores corderos del mundo, por el tipo de pastura y la sedimentación, porque la pampa estaba sumergida en el mar y eso hace que la salitre que tiene esa tierra, el sabor de la carne sea exquisita, tienen un grave problema que es no tener agua y dependen de Mendoza. Por algo la enemistad entre pampeanos y mendocinos desde hace siglos. Bueno, hay que terminar con eso, pero la obra no la pueden hacer los productores, van a tener que vender el campo para hacer el acueducto, es absurdo. La tiene que hacer el Estado y no importa lo que cueste y lo que valga, hay que hacerlo, porque hay patriotas ocupando el territorio y produciendo. Pero además, hay otra concepción que hay que resaltar, que es la concepción de dominio, que tiene que ver con el rango. Hay que dominar las actividades. El que no domina la técnica termina siendo un atormentado como Heidegger, que ve que la tecnociencia se ha constituido en un leviatán, en un monstruo, en un golem, que domina al hombre y lo tiene aprisionado. Pero no existe tal entidad. Atrás de la tecnociencia hay mandos ocultos. Es como la inteligencia artificial. No hay ninguna inteligencia, ni mucho menos es artificial. No es inteligencia, es el mayor acto de plagio sobre el conocimiento humano, donde se reúne a través de procesadores y programas a toda velocidad algo que simula ser inteligencia, pero que lo que es una gran compilación. Tampoco es artificial, hay mandos ocultos. Y sobre la tecnociencia también hay mandos ocultos. Lo que pasa es que el capitalismo, la sinarquía internacional, conduce tirándonos el aparato por delante y nosotros pensamos que es ese aparato, que es ese leviatán, que es ese golem con el cual nosotros tenemos que luchar. Pero atrás, ¿quiénes están? Los mismos de siempre. Nunca un González. Nunca un González. Entonces, en este aspecto, el dominio de los argentinos sobre la técnica es determinante, como nosotros mantenemos un ejemplo vivo que es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Nosotros manejamos el ciclo completo de la energía nuclear, producimos combustible, hacemos minería de uranio, enriquecemos, producimos combustible, agua pesada, tenemos la mayor planta de agua pesada del planeta Tierra, que es 3 veces más grande que el segundo que sigue a cola nuestra, que son los canadienses. Fabricamos nuestros propios reactores nucleares. Estamos por dar un salto de vanguardia con el RA10 en el caso de la irradiación de silicio de uso electrónico para producir microchips con dopaje de silicio. Eso es un escalón tecnológico que nos va a poner a nosotros en una frontera en la cual están solamente 6-7 naciones del mundo. En el caso del CAREM es un reactor modular compacto, 32 megas son, Angelito, de 32 megas, que puede ser montado lejos de una fuente de agua. No necesita un río o un embalse, como Embalse Río Tercero o como Atucha en Lima, en el Paraná, sino que puede ser montado en un desierto, porque por su sistema de refrigeración por convección, que es una idea argentina, es una idea argentina, de ese tipo de ideas brillantes de los argentinos, que no son las ideas de los yanquis que están alimentadas por guita, por cosas monstruosas, que consumen mucho y que gastan, y que es eso que decía Perón en el modelo argentino. No son sociedades de consumo, son sistemas organizados desde el pilfarro. Son sistemas organizados desde el pilfarro. La idea del CAREM es exactamente el opuesto a la concepción norteamericana del progreso industrial. El CAREM tiene un sistema de enfriamiento por convección propia, en el cual no necesita de una fuente de agua abundante, como ser un río o un embalse, y puede ser montado en un desierto. Esto es brillante, muchachos. Esto técnicamente es brillante, pero no es que es producto de la técnica, es producto del espíritu. Atrás de esa manifestación técnica, atrás de esa tecné, que es el entendimiento del desarrollo instrumental de las cosas por la mano del hombre, está la ciencia, que está en el conocimiento y la razón. Pero dominando a la tecné y a la ciencia y a la razón, atrás de eso lo que está empujando es el espíritu argentino. Es una idea nacional, es una espiritualidad nuestra. Tuvimos una marina mercante poderosa, la tenemos que recuperar.
Como ustedes conocen, tenemos proyectos de ley que duermen el sueño de los justos en la Cámara de Diputados desde hace décadas. Tenemos que constituir gobierno. Si no constituimos gobierno, en esta partidocracia demoliberal, nunca se van a aprobar. En la puta vida no lo van a aprobar. Algunos nos preguntan, ¿y para qué lo presentás, Martín? Para firmar un compromiso por escrito con el pueblo argentino. Para decirle al pueblo argentino, nosotros queremos hacer esto y lo ponemos por escrito y lo presentamos a las autoridades. Y eso a nosotros nos compromete de puño y letra. Nosotros no planteamos un país para todos, de todes, coso, vamos, juntos, cambio. No. Hay que recuperar la reserva de carga del flete marítimo, facturar para la marina mercante. Hay que poner 150.000 hombres en la industria naval argentina. Hay un plan ferroviario para integrar desde Palpalá, Jujuy, en Altos Hornos Zapla, bajando por una vertical en la cordillera de los Andes, como pueden apreciar en ese hermoso mapa bicontinental bioceánico, que el primero que lo publicó en la historia de la nación fue el general Perón, en la década del 50. Y ese mapa bicontinental bioceánico tiene que unir a La Quiaca, Palpalá, Jujuy, Altos Hornos Zapla, pasando por las 11 provincias cordilleranas con el yacimiento carbonífero fiscal de Río Turbio en Santa Cruz. Ese ferrocarril federal andino, junto con un ferrocarril federal atlántico que vaya desde Puerto Punta Loyola en Santa Cruz hasta San Antonio Oeste, donde hay conexión ferroviaria con la red central, tiene que generar un perímetro ferroviario nacional que conquiste con logística el territorio argentino ante el proceso de fragmentación inminente que se cierne sobre nosotros por el asedio de Estados Unidos, Inglaterra e Israel sobre la Patagonia Austral, para lo cual hay un grupo de gobernadores que han creado la República Unida del Sur y que han nombrado un presidente. Cuidado con lo que están por hacer, porque los que ya tenemos casi nada para perder, que hemos perdido rancho, caballo y mujer, no tenemos ningún problema en ir a servir con nuestra sangre si osaran intentar dividir nuestro territorio. Pero esto no puede estar en el campo meramente de lo declamativo, de hacer un llamamiento o una amenaza. De que estamos dispuestos a hacerlo, no te quepa ninguna duda, querido. Pero no alcanza con eso, tiene que haber planes de edificación nacional. Esto hay que resolverlo de otro modo. Esto lo tenemos que hacer nosotros con la conquista logística del territorio. Lo mismo con el patrullaje marítimo. Pero para que la Armada Argentina pueda patrullar y la Prefectura también, se necesita que haya actividades que puedan sostener la actividad militar, que es gasto puro. Bajo esta condición, es carísimo tener Fuerzas Armadas, pero si nosotros tuviéramos una poderosa flota pesquera de más de 1000 embarcaciones, podríamos hacernos de la proteína animal del Atlántico Sur y a partir de ahí sostener el sistema de defensa en el Atlántico Sur con aviones de alerta temprana, cazas interceptores, buques de patrullaje, corbetas misilísticas, para así dominar el Atlántico Sur y defender la Antártida frente al vencimiento del Tratado Antártico en el 2041, donde Inglaterra, Estados Unidos, a través de la OTAN y las Naciones Unidas, van a intentar crear un protectorado. Estos tienen el 70% del continente antártico. Quieren quedarse con el 100%. Hay que unirse con Chile y con Brasil. Y en la creación de una corporación antártica iberoamericana, donde no entren estas colonias francesas, ni holandesas, ni inglesas, ni ninguna cosa por el estilo, iberoamericanas, tienen que hablar en español o falar en portugués. Pero desde ese punto de vista, mantenemos a los enemigos por fuera de esta corporación antártica e integramos a todas nuestras naciones hermanas en una corporación científica antártica para proteger y blindar el continente blanco frente al vencimiento del Tratado Antártico, pero además eso hay que sostenerlo económicamente con una flota pesquera que sobre la reserva de carga y pesca del Pacífico y del Atlántico, desde el Mar Caribe, en la frontera norte marítima del Pacífico y del Atlántico, de México hasta el Polo Sur,
esa reserva de carga permita un cabotaje 100% de bandera iberoamericana y una pesca reservada para nuestros países hermanos, incluso los que no tienen salida al mar como Bolivia y Paraguay. Todos a navegar, bajo la generosidad del signo de nacionalidad, del signo del arquetipo común, que es el gaucho argentino, así como el montubio en Ecuador, así como el llanero en Colombia y Venezuela, así como el charro en México y el guaso en Chile. El gaucho argentino se integra con todos sus hermanos de igual condición en el arquetipo y a través de la gauchada argentina realizamos esta obra de bien de unidad continental. Por último, el modelo argentino lo que requiere es una traza general nacional. El conflicto logístico es el conflicto que va a determinar la liberación o la dependencia. En el arte de la guerra hay una serie de disciplinas que son la estrategia, la táctica, la logística y la inteligencia, que hacen al arte de la guerra. Trabajan las cuatro en simultáneo, pero desde la Segunda Guerra Mundial, a través de aquello que el más grande pensador alemán que ha tenido los tiempos ha definido como la tormenta de acero, las magnitudes, como explicó Alberto, han logrado que ya la guerra ha tomado otra condición a través de los factores de escala y que las bombas de Hiroshima y Nagasaki matan en instantes a cientos de miles y las generaciones por venir. Eso es la tormenta de acero. Ese es el aumento del factor de escala de la técnica. Ese aumento del factor de escala de la técnica requiere que nosotros, frente al concepto de guerra total que propone el imperialismo anglosajón, nosotros debemos organizar la defensa total. Y la defensa total es la concepción de la movilización total de todos los elementos, todos los órganos, todos los componentes de la Argentina, que son todos los argentinos y sus instituciones, en la defensa nacional. Esta es la verdadera y auténtica concepción argentina de nación y pueblo en armas. Y esa concepción argentina de nación y pueblo en armas la ejecuta el Estado empresario argentino a través del corporativismo justicialista. Y este corporativismo justicialista tiene evidencias. Perón en el 74 crea la Corporación de Empresas Nacionales. La Corporación de Empresas Nacionales del 74 y 75 se constituyó en el 15º holding a nivel internacional del mundo occidental. Estaban las multinacionales norteamericanas, las inglesas, las francesas, las alemanas, las italianas. Y número 15 estaba la Corporación de Empresas Nacionales de la Argentina. Eso es la evidencia de la Argentina potencia, que la izquierda niega y que los liberales también. Dicen que somos exagerados y que somos agrandados los peronistas. Es como ser doblemente argentino. Dice, los argentinos son agrandados y los peronistas son peores. No, ahí está la evidencia, empíricamente verificable, de que la Corporación de Empresas Nacionales reunió a todas las empresas del Estado, que eran la Dirección General de Fabricaciones Militares con todas las fábricas militares de acero, Alto Sarno Zapla, Somisa, la Fábrica Argentina de Aleaciones Especiales, Sidinsa, que reunía toda la estructura del aparato químico pesado, que es de gran escala y que no puede hacerlo una pyme argentina. Por eso el rol subsidiario del Estado que plantea Alberto, industrialmente nosotros lo denominamos dominio. Los industrialistas, los fabriqueros, lo denominamos dominio, porque no es solamente un rol de subsidiariedad. La pyme argentina no puede montar una petroquímica. ¿Por qué? Porque el nivel de inversión es de capital intensivo, es demasiado grande la inversión para poder sostenerlo un empresario pyme argentino. Y como aquí no hay burguesía nacional, sino pyme, el único modo por el cual nosotros podemos realizar estas obras de independencia económica es a través de las empresas del Estado. No queda otra, muchachos. Esto lo creó Perón en la década de 40 con el general Sabio. Las 14 fábricas militares de la Dirección General de Fabricaciones Militares, que no hacían solamente armamento bélico, producen ácido sulfúrico y ácido nítrico que son extendidos en todos los sectores de la industria. Producían la fábrica argentina de materiales eléctricos. Entonces los complejos industriales, siderúrgicos, químicos, petroquímicos, una YPF 100% estatal, no esta mierda socialdemócrata que es la reprivatización de YPF. Esto es una mierda, está a la vista.
Pero claro, yo antes decía esto y me acusaban de funcionar a la derecha. Ahora ya no. Pero no cambié yo, cambiaron los demás. No está mal cambiar, yo también cambié. Ahora soy más de derecha. Pero la situación es comprender que en esta condición del país, la movilización del trabajo es el llamado a todos los trabajadores argentinos a presentarse a trabajar en la industria para la reconstrucción nacional y que el instrumento son las corporaciones del Estado. Eso es el modelo argentino para el proyecto nacional en 1974 y que lo primero que hace Martínez de Hoz para aquellos que por formación del peronismo liberal creen que el peronismo no es estatista, creen que el peronismo no expropia, a pesar de que esté de puño y letra explicado por Perón en su doctrina, los invito a revisar la propia historia del país. La filosofía, la doctrina, la historia y la fe. La fidei política de los argentinos. Fe, historia y política nacional, porque desde allí vamos a poder comprobar que el concepto de nación y pueblo en armas moviliza todos los complejos industriales de las empresas del Estado y suma a la pequeña y mediana empresa en las cadenas de valor y le da transferencia tecnológica, le da órdenes de compra, le da conducción de obra y le da financiamiento. Eso nacionaliza la cadena de valor y es lo que permite conquistar el pleno empleo. Nosotros no podemos resignarnos a la propuesta derrotista de un peronismo colonial que nos viene a decir que hay que vivir en una Argentina barata, de alimentos baratos y cosas baratas. Eso es la africanización del país. Nosotros necesitamos una Argentina de altos salarios, de alto poder adquisitivo. No es vendiendo más barato que vamos a levantar. Significa que el poder adquisitivo del salario es central en una economía de pequeña y mediana empresa que vive del mercado interno. Si el pyme vende barato y el obrero gana poco, es una economía miserable. Necesitamos un esquema superior, porque el pleno empleo hace subir solo los salarios y subiendo solo los salarios genera un punto de estabilización. Y si hoy aquí hay algún empresario presente, no se asuste con el aumento de los salarios, porque el aumento de los salarios le va a provocar un aumento de las ventas, porque nosotros le vamos a garantizar desde la conducción de gobierno un mercado reservado con la nacionalización del comercio exterior y se acaba la joda importadora de los importadores de la aduana, se acaba la joda de los importadores contrabandistas de Martínez de Hoz. No tienen la tasa de ganancia. Ellos cobran un sueldo superior al que cobra el capataz, pero además tienen contratada a la esposa, a los hijos. Entonces, claro, la reunión de todos esos sueldos los hace vivir con cierto bienestar, pero no son capitalistas, no tienen capital, tienen la fábrica y 2 o 3 cosas más. Entonces también son trabajadores, son los que organizan el trabajo, son los que organizan desde el capital el trabajo. Entonces es para también darles un mensaje a los empresarios argentinos de que la reserva del mercado interno es el futuro de prosperidad, porque muy pocos exportan, la mayoría vende acá y no van a necesitar divisas, van a necesitar un mercado interno protegido con altos salarios industriales. ¿Y cuál es el límite del salario? Ustedes habrán visto que Perón cuenta que un día se le presenta a un empresario y le dice: pero esto no puede ser, general. Fíjese usted, los obreros todos quieren ganar siempre más. Y Perón le dice: y sí, son como usted. Pero eso no es así, como dice el empresario. El argentino tiene su propio límite. Nosotros, los trabajadores argentinos, tenemos nuestro propio límite, que es la vergüenza y la responsabilidad. El límite salarial en la Argentina es de orden moral, no es de orden material, no depende de la paritaria. Hay un orden superior que es el pleno empleo, que alza los salarios, y después hay un límite, una frontera, que es la vergüenza y la responsabilidad. Cuando a cualquiera de nosotros, cuando a cualquier argentino de esta patria se le pregunta: ¿cuánto querés ganar?, se lo mete en un torbellino interior que lo tiene durante días o semanas
como un loco, porque el tipo no puede responder de inmediato cuánto tiene que ganar. Entonces habla con su esposa o con su esposo, habla con los hijos, habla en secreto con algún amigo, consulta por otro lado, llama a algún colega del mismo oficio o de la misma profesión y le pregunta a ver cuánto están ganando en tal lado. Y después llama a otro que trabaja en una fábrica que se paga mejor y le pregunta al otro para tener por lo menos uno de arriba y uno de abajo, para él mantenerse ahí en el medio, en el justo medio argentotélico. En el justo medio argentotélico. Siente vergüenza en pedir más. No quiere ser injusto. Tampoco quiere que alguien le diga, ¿qué te crees que sos? Entonces, después de hablar con la familia, después de hablar con los amigos, después de consultar con los compañeros, va, se mira al espejo, endereza la espalda, alinea el ceño, toma coraje y finalmente va, se presenta en la empresa y pide menos de lo que merece. Bueno, muchachos, esto arranca el maestro con la meta política porque es importante que la meta política sea aquello que nos impulse a realizar la política. Yo meramente quise poner una traza en lo que considero que es la comunidad organizada, sobre todo desde un perfil industrialista, que es la vida nuestra. Soy técnico mecánico de máquinas y herramientas, soy metalúrgico de oficio, soy tornero y soldador. Y creo que el orden que hicimos hoy es un orden que es el orden natural, el orden de la ley natural. Dios, patria y familia. Y que, escuchando el consejo de nuestros mayores, de nuestros sabios, que nos aconsejan en las cosas más importantes, que son, en este caso, la meta política, después nos toca el tiempo a nosotros de ir hilvanando el porvenir sobre las bases que nuestros sabios nos dan y en los términos de transformación que nosotros necesitamos. Aquellos que son en acto, aquellos que son en potencia, hay que volver a enyuntarlos, porque así se aprende a tirar del yugo.